Listo. Bien, entonces pues vamos a iniciar la clase del día de hoy. Muy bien. Siempre con el curso pues diseño de plantas de tratamiento de agua. Hoy es sábado 22 de abril. Entonces vamos a iniciar. Estábamos viendo, bueno, a través del curso vimos ya lo que era pues un poquito de los parámetros físico-químicos y microbiológicos. Con eso empezamos el curso porque es la base para poder diseñar una planta de tratamiento de agua. Posteriormente vimos más o menos lo que implica el pretratamiento de agua, los pasos, los equipos. Luego pasamos al tratamiento primario. Recordemos que el tratamiento primario decíamos que era toda la remoción de parámetros físico-químicos, como la conductividad, como el pH, como la dureza. Y en la clase anterior empezamos a ver lo que era el tratamiento secundario. Decíamos que el tratamiento secundario es para eliminar bacterias, microorganismos, hongos, todo lo que sea de un ser vivo. Ya no va a ser algo físico-químico, sino que va a ser algo microbiológico, en realidad biológico, pero por el tamaño que aparece en el agua va a ser algo microscópico. Habíamos ya mencionado los posibles procesos que están involucrados dentro del tratamiento secundario, sin embargo, pues hoy lo vamos a ver un poquito más a detalle. El primero y el por excelencia decíamos que era la cloración. Les comentaba yo que, pues dependiendo de la literatura donde ustedes busquen o si están trabajando en esto o si están estudiando o si posteriormente van a seguir, pues la cloración la van a encontrar en ocasiones como tratamiento primario debido a que realmente el agregar cloro es algo físico, no, o algo físico-químico, no es algo microbiológico como tal. Sin embargo, por la acción que ejerce el cloro, lo vamos a tratar en este curso como que fuera el tratamiento secundario. Y en la bibliografía a veces lo van a encontrar secundario, primario, y ustedes dirán por qué. El cloro en sí es físico-químico, pero la acción que tiene en el agua está más orientado a lo microbiológico. Entonces, clorar, creo que no es nada complicado. Alguien de ustedes me decía en la clase anterior, creo yo, o en una de las anteriores, de que han trabajado con pastillas o algo así. Ahorita lo vamos a ver, pero básicamente la cloración es agregar cloro al agua. En principio, el agua no debería tener cloro porque decíamos que el agua era 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Ese es el agua, nada más. Pero en la realidad, eso sería un sistema ideal. Sin embargo, en la realidad vamos a encontrar que el agua tiene bacterias, que tiene dureza, que tiene calcio, que tiene magnesio. Si es agua residual, va a tener grasas, va a tener aceites, solventes. Entonces, debido a que el agua no es nada más hidrógeno y oxígeno, pues se va a hacer necesario incorporar el cloro. Cloración es, yo tengo un volumen de agua y le echo cloro, ¿sí? Al momento de echar el cloro tiene una reacción química con el agua. Va a haber una parte que va a entrar directamente al cuerpo hídrico, indistintamente usted cómo lo agregue, si lo agrega en pastillas, en gas, en líquido, en lo que sea, va a entrar una parte y otra se va a reaccionar. Va a quedar como iones y otra va a quedar como un compuesto. De repente por ahí anda un sodio, entonces se me une con el cloro, entonces me va a formar NaCl, que es la sal de mesa. Puede pasar, o algún tipo de sal que esté disuelta o esté suspendida, ¿sí? Entonces el cloro en el agua vamos a encontrar, aquí puse dos, pero en realidad son tres tipos. Vamos a encontrar el cloro residual, el cloro libre y el cloro total. El cloro total no lo incluí ahí. El cloro residual va a ser aquel que, como le digo, reacciona con otra sal, con otro mineral, con otro ion que esté ahí. Tendría que ser un catión porque el cloro es negativo. Entonces, al unirse el negativo y el positivo, va a formar cierto tipo de sedimentos. Entonces, los sedimentos que tienen cloro van a ser cloro residual. Son los residuos de cloro que queda ahí. Sin embargo, va a haber otra fracción que no se va a unir con nadie y va a permanecer como Cl-. Ese va a ser el cloro libre. Al momento de usted eliminar, es más o menos lo mismo, pero dentro del cuerpo hídrico, algunos van a estar en sales y otros van a estar libres. Y el cloro total, pues sería la suma del cloro residual y el cloro libre. Esas son las posibles formas. El cloro lo que va a hacer es dañar las capas de las bacterias, porque la mayoría de bacterias o microorganismos pues van a buscar sobrevivir, ¿verdad? Por lo tanto, tienen capas de grasa alrededor, tienen
como protección, espinas o algo así, digamos que es para que logren mantenerse. Sin embargo, el cloro en la mayoría de las bacterias comunes de agua superficial, pues van a morir o van a desintegrarse por acción del cloro. Por eso es que el cloro tiene una acción bactericida. Sin embargo, el cloro es perjudicial no solo para los microorganismos, sino para los seres vivos como nosotros. Por lo tanto, hay que regular la cloración. Porque alguien me puede decir, mire, le echo 200 galones de cloro a un galón de agua y probablemente va a matar todo ahí, pero también va a matar a la persona que tenga la ingesta del agua, ¿verdad? Entonces habría que regular. Cowanor y las diferentes normas nos dan rangos para hasta cuánto clorar. Por precaución, es mejor que ustedes siempre mantengan cierto nivel de cloro. No es recomendable mantener a cero el cloro porque eso quiere decir que si hay una contaminación, el agua está desprotegida. El tener un cierto nivel de cloro a usted le da la seguridad o es como un factor de seguridad que usted va a tener que el agua está protegida. Le cae una contaminación por X, Y factor, el cloro que esté ahí va a ayudarle a que no aumente esa carga. ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a ver, siempre con el cloro. ¿Cómo vamos a clorar? Porque hay muchas formas de clorar. Ahorita vamos a ver las técnicas, luego vamos a ver las eficiencias. Primero, ven por acá una máquina, una negra que está aquí como con blanco y una perilla. Esa es una bomba dosificadora. Las bombas dosificadoras se utilizan no solo para el cloro, sino para el pH, como decíamos en la clase anterior. Entonces ahí usted regula la velocidad a la cual va a dosificar. Eso va a ser una dosificación en línea, así como el hidróxido de sodio puede ser, o algún ácido para el pH, igual. Usted construye o ubica un tanque con cloro a cierta concentración, eso es calculado, no es al azar, y usted dosifica y dice, bueno, cada cierto volumen yo voy a dosificar tanto de cloro para mantener tal cantidad de cloro presente en el agua. Entonces, esa es la dosificación en línea. Para eso usted va a necesitar un equipo, no necesariamente de acero inoxidable, puede ser de PVC o algo así, porque el cloro a usted le ayuda a que no haya microorganismos dentro de ese recipiente. Sin embargo, habría que ver el tema de la corrosión, porque el cloro pues corroe los materiales, ¿verdad? Si usted usa un material que no es adecuado, se le va a picar, entonces le va a empezar a formar sarro, óxido o depende de qué material sea, entonces más bien va a contaminar el agua. Por lo general, PVC es un buen material para mantener el cloro o algún material que usted esté seguro que no corroe o no es corroído por acción del cloro. Usted dosifica el cloro y va saliendo el spray o la dosificación directa al agua. Eso se refiere a la cloración en línea. Para mí es la más recomendable debido a que no hay manipulación. Mientras usted menos toque el agua es mejor porque al momento de usted tocarla, de entrada la abrió. Entonces le está metiendo aire, por lo tanto proliferan las bacterias aerobias. ¿Sí? Si está en una tubería cerrada y está directamente la dosificación, pues sería lo mejor. Sin embargo, por tema de costos, por tema de diseño, por un montón de cosas, pues en línea es creo que de lo más costoso, entonces no todos los sistemas están con ese tipo de dosificación. Me atrevería a decir que la mayoría de dosificadores en línea está más para sistemas ya un poco altos en cuanto a precios. Si es un sistema casero, es muy probable que sea manual. Otra forma de clorar van a ser las famosas pastillas de cloro, que por ahí dejo una ilustración, que es la bolsita de las pastillas blancas que están ahí, que parecen mentas o algo así, pues más o menos por ahí va el asunto. Las pastillas de cloro hay varias formas. Usted las puede incorporar directamente al cuerpo hídrico o bien hay recipientes que se ponen en el cual atraviesa el agua ese recipiente y dentro de esos recipientes están colocadas las pastillas. Las pastillas de cloro en sí no son malas. Sin embargo, lo que va a pasar es que no son tan eficaces como una dosificación en línea. ¿Por qué? Hay una característica de los sólidos, específicamente porque las pastillas son sólidas, que se llama solubilidad. ¿Alguien ha escuchado de la solubilidad anteriormente? No, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, Sí, algunos sí, algunos creo, no. Muy bien. creo que es la capacidad de que se van disolviendo las pastillas. En mi Exactamente, caso, sí. en mi caso tuve una experiencia que estuvimos trabajando un tiempo por Quetzaltenango Ujú. y la temperatura del agua
pues no dejaba que se disolvieran tan rápido las pastillas. Exactamente. Sí, muy bien, muchas gracias. Sí, justo. Solubilidad, como dice Ever, justamente es la capacidad que tienen los sólidos para disolverse. Él da un ejemplo muy bueno, pero por ejemplo, si alguien, no se han hecho agua con azúcar o limonada o algo así, si usted hace el agua con agua fría, que hay mucho calor y usted tenía el freezer o en algún lugar y el agua está casi congelada, usted agrega una cucharada de azúcar, no sé si lo han hecho y si no, pues háganlo de tarea. Usted lo revuelve, lo revuelve, lo revuelve y cuesta que se deshaga. Casi que no se deshace. Usted le da y le da y le da y vuelve a quedarle sólido el azúcar y no se deshace al 100%, no se disuelve. ¿Sí? Por el contrario, si usted ha hecho café, ha hecho té, agua caliente o algo que esté el agua hirviendo o pues caliente, pasa lo contrario. Casi que usted agrega el agua y casi en instantáneo se disolvió el azúcar. Tal vez no tiene que ni mover o el movimiento es mínimo porque la temperatura, como bien decía Ever también, es directamente proporcional a la solubilidad. ¿Qué quiere decir eso? Yo le subo a la temperatura, o sea, caliento el agua, la solubilidad de la pastilla va a aumentar también. Por el contrario, si yo le bajo a la temperatura, la solubilidad va a ser más baja también. Entonces, como bien decía él, si usted clora con pastillas en un lugar frío como Quetzaltenango, por ejemplo, a las 5 de la mañana, definitivamente le va a costar más que se disuelvan las pastillas en comparación si usted clorara siempre con las mismas pastillas un agua al mediodía en Escuintla, por ejemplo, en verano. Entonces, o no digamos un agua ya calentada a propósito a unos 80, 70 grados, ¿verdad? O sea, ahí se le va a disolver casi que en el momento la pastilla. Entonces, las pastillas de cloro, como les digo, realmente no son malas, es una buena herramienta y de hecho, pues por tema costos es muy común. Sin embargo, el problema va a estar en que son un poco inestables por el tema de solubilidad y aún dentro de la solubilidad, que usted no puede garantizar que la pastilla se disuelva igual. Puede ser que en el minuto 1 se disolvió el 10%, al minuto 2 el otro 30% y luego al minuto 3 otra vez un 2%, un 5%. O sea, aunque la solubilidad usted lo caliente no puede garantizar que se van a disolver en todo el cuerpo de agua de la misma forma. Entonces, no es que sean malas, pero la solubilidad sí es un tema importante en cuanto al tema de las pastillas. Sin embargo, si usted tiene un análisis microbiológico, le cumple bien tanto el nivel de bacterias como el de cloro residual, cloro libre, pues no está mal. Pero si usted lo compara con la dosificación en línea, definitivamente la efectividad es mucho menor por la solubilidad y por la forma de dosificación, ¿sí? Entonces no es malo, sino tal vez es un poco menos eficaz que en línea. ¿Cómo usted va a saber si es adecuada? Usted tiene que estar analizando y ver si le funciona. O sea, si cumple con los parámetros, pues está bien. ¿Alguien levantó la mano? Sí, ingeniero. ¿Qué manda? ¿Y cuál de estos cuatro procesos de aplicación de cloro es como que más eficiente y también es, tomando en cuenta relación precio-utilidad? Eh, Eso lo vamos a ver ahorita adelantito, pero se lo voy a adelantar de una vez. Para mí el mejor, contando todos los factores, sería en línea. Por el tema de que usted no manipula, usted puede variar la concentración del cloro externamente en un tanque y dosificarlo o regular la dosificación sin meterle mano. Los otros siento yo que tal vez es leve, pero en cuanto a todo sería mejor. Siento que vale la pena hacer la inversión en un sistema en línea. No es necesario un sistema súper caro. Hay bombas desde muy económicas hasta muy caras respecto a las demás. Dejaría yo de último las pastillas, tal vez en tercero el cloro en gas, en segundo la manual y la mejor para mí sería la en línea. Ahorita vamos a ver las eficiencias, pero para mí el mejor sería en línea y el de los cuatro, el más ineficiente sería las pastillas. Sin embargo, no es que sea malo, como les digo, únicamente que entre los cuatro pues siempre hay un mejor y un peor. Bueno, Gracias, luego ingeniero. vamos, con mucho gusto. Luego vamos a ver la aplicación manual. La aplicación manual pues no es tan complicado, lo mismo que en línea, solo que ahí sí vamos a tener que tener, por ejemplo, una cisterna, un pozo, un tanque, entonces usted tiene una capacidad definida y usted agrega el cloro. Ese siento que es el más económico, porque ustedes, pues como saben bien el cálculo, no se desperdicia y todo el asunto. Sin embargo, es del tema microbiológico, es el más riesgoso, porque usted tiene que abrir el tanque, obviamente incorporar algo
o si lo agrega, pues se tiene que como que moverlo, ¿verdad? O a menos que usted tenga un agitador dentro del tanque para que se logre distribuir. Entonces, al momento de meter un instrumento, abrir el tanque y dosificar, en el tema de microbiológico es un poco más complicado. Sí se puede hacer con los cuidados, con guantes, con mascarilla y todas las buenas prácticas, pues no es inviable, pero creo que de los 4 es el más riesgoso. Y por último, el gas cloro. El cloro no puede ser, realmente el cloro en sí es una sustancia volátil. Volátil quiere decir que tiende a ser gaseosa en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces el cloro también está en forma gaseosa fácilmente, no únicamente líquida. Entonces por ahí les dejo los tanquecitos amarillos que están ahí, que son de cloro. Eso se inyecta directamente y también tiene un mecanismo de difusión o de dosificación a través del cuerpo hídrico. ¿Sí? Entonces, esas 4 formas son las más comunes, o bueno, las que hay formas de clorar. De repente se harían otros compuestos que dan un subproducto cloro o hay reacciones de sintetización, pero esas 4 formas son como las más comunes y las más generales que ustedes van a toparse en los sistemas de tratamiento o que ustedes pueden emplear en un sistema. Como les digo, entre las 4 hay diferencias, ustedes tendrían que valorar cuál es la más adecuada para el sistema cuando a ustedes les tocara en algún momento diseñar una planta. ¿Alguien más? ¿Tenía una duda? Sí, ingeniero, buenos días. Disculpe, solo me queda a mí una duda. La aplicación manual, ¿qué se diferencia entre el de meter también manualmente las pastillas de cloro? ¿Cuál es la...? No le comprendí muy bien cuál es la diferencia entre uno y el otro, porque usted dice que la aplicación manual pues se utiliza un cisterna y puede ser algo riesgoso, pero ¿de qué manera se distribuye hacia el cuerpo hídrico? Porque con las pastillas pues usted las echa, ¿va? Pero con la aplicación manual no sé si me podría explicar un poco más a detalle. Sí, la dosificación directa se refiere a que usted de entrada en el 99% de los casos es líquido. Entonces usted tiene el hipoclorito o algo así en un galón o en un recipiente líquido, ¿sí? O sea, que te contenga un líquido. Entonces usted dice, bueno, se hace un cálculo, o sea, no es al azar de decir, ay, le voy a echar o no debería, sino que usted viene y calcula, bueno, si le echo 2 galones a 100 galones de agua, entonces voy a tener la concentración que yo quiero. Entonces usted viene, abre el tanque, la cisterna, lo que sea, agrega directamente el chorro del agua o del cloro líquido y luego con un agitador o con una misma bomba se tiene que mezclar el cloro para que entre al cuerpo hídrico. Las pastillas igual se abre, pero se incorporan y son sólidos, ¿sí? O bien hay sistemas donde hay unos como cajitas o recipientes que tienen agujeros, usted ahí mete las pastillas e introduce eso ahí. Entonces el agua va a entrar en esa cajita, por lo tanto va a tocar las pastillas, ¿sí? Esa sería la diferencia. Aplicación manual sería líquido, y las pastillas son sólidas, ¿sí? De hecho, aquí estamos los cuatro, no en pena. Aquí están los 3 estados. Las pastillas sería el cloro sólido, la aplicación manual o en línea sería líquido, o el gas cloro, pues sería el gaseoso. Muy bien. Gracias, ingeniero. Con mucho gusto. No únicamente la cloración va a ser de esa forma, ¿verdad? O sea, como les digo, hay más formas, pero esas son las más específicas o las más comunes. Muy bien. Siempre para el tema microbiológico, no únicamente el cloro. Lo único, como les digo, lo más accesible es del tema de costos, de disponibilidad, de presupuesto, de facilidad, porque pues es más fácil, obviamente, poner un dosificador que comprar una luz o un ozonificador. Entonces, otras formas del tratamiento secundario o equipos que se utilizan son las lámparas de luz ultravioleta. Estas no son tan comunes en sistemas caseros, ¿verdad? Pero están. Una lámpara de luz ultravioleta lo que va a hacer es que es una lámpara, literal, es una luz que usted viene e irradia el agua. Entonces, esa radiación va a ser lo suficientemente fuerte para dañar a los microorganismos. Entonces, los mata, ¿sí? Es similar, miren, la luz, hay un espectro o una longitud de onda de la luz que va desde algo muy grande hasta algo muy pequeño. Por ahí vamos a tener los rayos X, vamos a tener los rayos gamma, los rayos alfa, vamos a tener lo de microondas, lo del celular, el rango visible del ojo humano, que es el arco iris, ¿verdad? Que son todos los colores. Y así, vamos a tener un gran, la longitud, digamos, no porque no lo vea, no está. De hecho, si el ojo humano no tuviera restricción de la longitud de onda que logra ver, yo creo que ya nos hubiéramos vuelto locos porque de entrada estuviéramos viendo ahorita la radiación de la computadora, la señal del internet, la del teléfono, la de la luz, o sea,
Son demasiadas señales las que tenemos encima, pero el ojo tiene la capacidad únicamente de ver un rango corto, ¿sí? Entonces, en ese amplio rango de la longitud de onda, más o menos el rango entre 200 y 400 nanómetros, nanómetros es 1 por 10 a la menos 9, es la que se fija para que irradie una lámpara de luz. En ese rango más o menos es el adecuado para dañar a las bacterias. Igual pasa conmigo. Si ustedes se han visto o han visto en algún momento cuando hacen los rayos X, si alguien se ha hecho rayos X o algo, hay ciertos cuidados. El técnico tiene hasta lentes o algo así porque es dañino, ¿sí? Por eso es que él está tomando sus implementos o su protección personal. Igual las bacterias. La longitud de onda de 200 a 400 nanómetros las mata, las quema, ¿sí? El problema de la lámpara de luz ultravioleta es que tiene una muy buena efectividad respecto a la eliminación de bacterias, pero no las desintegra al 100%, sino que las quema. Entonces me van a quedar como sedimentos, muertos, pero sedimentos, ¿sí? Entonces ya no me va a dar una diarrea por un E. coli, sino que me va a dar un conteo más alto de carbono, por ejemplo, porque ahí están las bacterias. Entonces siempre la lámpara de luz ultravioleta debería de complementarse con una filtración o con una forma de eliminar esos sedimentos que son las bacterias muertas, ¿sí? La lámpara de luz ultravioleta, esa sí tiene un mantenimiento, que sería las horas de trabajo. La lámpara de luz ultravioleta, usted cuando las compra le dice, mire, le va a durar 10,000 horas, por darle un ejemplo. Entonces usted instala hoy el sistema y a las 10,000 horas usted tiene que cambiar. Salvo que se queme, que la golpearon, que algo pasó, puede ser que se reduzca el tiempo, pero las horas de trabajo es el tiempo del mantenimiento. Es más recomendable reemplazar la luz o la lámpara que darle un mantenimiento. ¿Que se puede hacer? Sí, se puede desmontar, tratar, volver a reparar y volver a poner, pero lo más recomendable siempre sería cambiar totalmente la lámpara. Por acá está un perfil de cómo es la lámpara. Perfil me refiero a esta figura que está aquí, pues transversal en la parte inferior, donde entra el agua y si se dan cuenta va paralelo a la luz y la luz está irradiando. Entonces esa radiación es la que va a matar las bacterias. ¿Queda clara la lámpara de luz ultravioleta? Sí, ingeniero, tal vez Sí, solo para complementar, el tiempo de vida útil es de 1 año. Hoy en día las lámparas traen un balastro que trae un conteo regresivo. Cuando se coloca la lámpara empieza con 366 y así sucesivamente van bajando los días hasta llegar a como 10 días antes que se venza, se enciende una luz de alerta para avisar que está próximo a vencerse la lámpara, ingeniero, solo para complementar. Muy bien, sí, la verdad es que el uso pues también depende a veces o sea, la duración también depende del uso, porque si es lo que pasa es que también a veces esa duración se puede alargar un poco si usted apaga el sistema. Por ejemplo, si el sistema no es todos los días, hay lámparas que como que no cuentan esos días. Por ejemplo, bueno, en plantas que se dedican al expendio de agua, pues definitivamente están encendidas siempre, pero si es una planta donde usan el agua como una materia prima, de repente solo fabrican lunes, martes, entonces se va extendiendo un poquito más o se puede ir acortando de repente, porque si usted está pues 24/7 fabricando agua, pues definitivamente es más exposición de la lámpara y puede ser que se reduzca incluso un poco el tiempo, ¿sí? Muy bien, pero sí, más o menos por 1 año anda la vigencia o la vida útil de una lámpara de luz ultravioleta. Otra técnica aparte de estas dos es la filtración selectiva. La filtración selectiva se refiere a que la filtración va a ser con un poro más pequeño. Entonces los poros van desde 100 hasta 5 micrómetros. Micro decíamos que era 6 ceros, o sea, 1 por 10 a la menos 6. Entonces aquí les dejo una ilustración de varios tipos de filtros. Los filtros pues básicamente lo que van a hacer es una pared con agujeros donde va a topar el agua y se va a quedar atrapados en esos agujeros las bacterias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente un filtro bueno, estos filtros no son como inteligentes para decir, bueno, voy a filtrar una bacteria y un sedimento, no, sino que como el agujero es tan pequeño, se quedan atrapados, no solo sedimentos, sino bacterias, por el tamaño, es como más que funcionan estos filtros, ¿sí? También hay filtros microbiológicos que sí están diseñados para bacterias como tal,
pero pues más o menos, más que todo lo que funciona es la porosidad. Si usted le pone un poro muy pequeño, pues va a atrapar hasta bacterias. También vamos a tener algo que no es muy común por tema costos y por tema, pues, desconocimiento en el caso de países como el nuestro, que sería la ozonificación. El ozono, pues, es una variación de la molécula del oxígeno, como les decía, no recuerdo si fue en este curso o en el anterior, pero si ustedes ven el oxígeno de la tabla periódica, aparece como un O. El O casi nunca o nunca aparece en la naturaleza. El O aparece como O2, que es el oxígeno molecular, el cual nosotros respiramos en el aire, ¿sí? Y una variación de una tercera molécula, o sea, el O3, va a ser el ozono. El ozono, pues, no únicamente no está en la troposfera, en la estratosfera, en la capa de ozono, sino que va a estar también, se puede sintetizar aquí donde estamos y se puede introducir. La ozonificación dice que es un método de potabilización de agua, el cual consiste en diluir el ozono en el agua. O sea, lo mismo, se dosifica, así como el cloro. El ozono es un desinfectante de bacterias, virus, parásitos y una ayuda en la microfloculación y reducción de sólidos suspendidos. Eso es cierto. El ozono permite la desintegración a diferencia de la lámpara de luz ultravioleta. Entonces a usted le ayuda a que los sedimentos sean más pequeños todavía, casi imperceptibles, porque los desintegra o los hace muy, muy, muy finos. Aparte de matar, o sea, es un bactericida así como el cloro, o sea, sí mata a las bacterias directamente y a la vez los sedimentos que quedan son casi imperceptibles. Por eso es que hacen una microfloculación, porque hacen flóculos muy, 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 muy microscópicos al momento de eliminar. La ozonificación, pues no es más que incorporar ozono al agua. La ozonificación, por el estado en el que está, casi siempre únicamente se dosifica por un dosificador, valga la redundancia. No vamos a encontrar pastillas de ozono, ni vamos a encontrar dosificadores, bombas, no. Casi siempre va a ser un sistema, o sea, sí se dosifica, pero ya va directamente incrustado o ensamblado al sistema. ¿Sí? Va a ser una única forma en la que vamos a encontrar en los sistemas. Otra forma del tratamiento secundario va a ser el tratamiento térmico, que no es nada más que calentar. ¿Cómo usted lo va a calentar? Bueno, puede usar resistencias, puede usar un condensador, puede usar un evaporador, sería un evaporador, perdón, puede usar una caldera, puede usar lo que usted quiera, porque al final de cuentas no me importa cómo logro yo la temperatura. Lo que me importa es la temperatura que yo estoy llevando el agua. El tratamiento térmico, aquí hablo de primario, secundario y terciario, pero no me refiero a un pretratamiento, a un tratamiento primario, secundario, sino que es cuando usted calienta de forma primaria, se le llama, no vayamos a confundir con el tratamiento primario, no. Todo esto es tratamiento secundario. Lo que pasa es que cuando es un calentamiento primario, usted va a mantener una temperatura por lo general de los 40 a los 60 grados centígrados. Ese es el rango. El calentamiento primario se utiliza más como un factor de precaución porque la mayoría de bacterias como E. coli o las de la biota o de los seres vivos en general mueren en ese rango de temperatura. Por eso es que usted mantiene caliente el agua para garantizar que, bueno, yo ya cloré el agua, yo ya todo, pero aparte la voy a mantener caliente para evitar un segundo factor de seguridad. No solo el cloro, sino la temperatura. Un calentamiento secundario ya sería más como calentarlo al extremo, que sería de los 60 a los 100 grados centígrados. ¿Por qué digo al extremo? Porque en los 100 grados nosotros ya estamos empezando a tener el cambio de fase. Ya no estamos hablando de agua, sino estamos hablando de vapor de agua. Y un calentamiento terciario es más común que se aparezca en las plantas de agua residual, como decía la compañera en la clase pasada, donde hay procesos de pirólisis o de eliminación ya de otros compuestos. ¿Por qué? Porque en este caso, el agua puede variar su punto de ebullición, puede aumentar por la presencia de grasas, de aceites o de ciertos solventes. Entonces, tal vez el agua ya no me va a ir a 100, sino que a 120 por la presencia que tiene ahí. Entonces, se mantiene ya temperaturas más altas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguien? ¿No levantó la mano? Bien, 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 ingeniero, gracias. Muy bien. Okay. Bueno.
Entonces, viendo la comparación entre los posibles métodos de desinfección del agua, que sería el tratamiento secundario, estamos viendo los más comunes. Puede ser que hayan otros como bactericidas específicos o sustancias químicas, se pueden emplear, no hay ningún problema. Lo único que habría que ver es el tema de toxicidad, porque a veces los químicos que son específicos para eliminar bacterias de repente dejan toxicidad, entonces esa toxicidad le va a afectar a la persona que consume el agua. O sea, no solo va a matar a las bacterias, sino también eventualmente a las personas que están ingiriendo el agua. Pues eso sería lo que habría que analizar si son otras sustancias. La cloración, bueno, más o menos, ¿qué porcentaje va a disminuir? La cloración en línea disminuye desde el 45 hasta el 85%. Quiere decir que si hay 100 bacterias, me va a eliminar 85 en un mejor caso y me van a quedar 15 todavía. ¿Sí? Más o menos. ¿De qué va a depender este rango? ¿Por qué no es un número puntual? Porque puede ser que la cloración en línea esté bien hecha, pero que la concentración del cloro sea muy baja. Entonces no me va a matar las bacterias. O que esté muy alta. Entonces, el hecho de estar muy bajo o muy alto no quiere decir que sea bueno o malo. Habría que ver qué patógeno es el que estamos tratando. Por eso es que se hace un perfil microbiológico primero, para ver qué es lo que tiene el agua y en función de eso digo, bueno, el cloro a tal bacteria le hace leve, entonces le echo un poco cloro, ¿sí? O necesito una concentración muy alta. Las pastillas, si se dan cuenta, pues es mucho menor la disminución de la carga por el tema de la solubilidad. Sin embargo, si el agua está caliente y usted le usa pastillas, le puede aumentar la solubilidad. Entonces las pastillas están entre el 25 y el 50, manual del 50 al 80, gas del 55 al 78%. Si se dan cuenta, casi ninguna llega al 100% de eliminación de bacterias. Por eso es que en el caso de bacterias, sí a veces deja un rango. Patógenos específicos como E. coli sí me dice ausencia, pero de repente las bacterias aerobias en general, o el recuento en general, me van a hablar todas las especificaciones que me dejan 100, 200. De hecho, el recuento aeróbico para farmacéutica, que se supone que es de las más estrictas, para no inyectables, me deja hasta 100 bacterias por metro cúbico. Perdón, por mililitro la cosa, por mililitro. ¿Sí? Entonces siempre me deja un rango, excepto los patógenos específicos. La lámpara de luz ultravioleta, pues del 70 al 88%. La filtración selectiva, o sea, los filtros del 55 al 74%. Tratamiento térmico sería el más eficaz, que sería el 65 al 92%. Sin embargo, no es el por excelencia porque es más difícil calentar el agua o mantener caliente el agua porque eso implica un sistema de tubería o una energía constante, o si es caldera, gasolina, y ahorita la gasolina está cara o bueno, hay fluctuaciones, ¿verdad? Y la ozonificación también del 70 al 94. O sea, si ven los números, el más alto es el tratamiento térmico. Sin embargo, por el tema costo-beneficio, de repente no es el mejor. El mejor sigue siendo la cloración, sin embargo, no es el único. Ni es que usted cloró y ya. Puede ser que pueda combinar cloro con UV y filtración. Perfecto. O que combine los 5. Perfecto. Sobre todo si es agua residual, de repente pues va a tener muchos contaminantes. Entonces una sola técnica no le va a funcionar. ¿Sí? Usted puede diseñar con sus recursos, con su panel microbiológico, porque de repente una luz ultravioleta es lo único que le va a matar su bacteria. Entonces, por si voluntariamente va a necesitar una. Entonces, usted debe analizar el agua y ver qué es lo que va a utilizar. O si es necesario 2, 3, 4. Tampoco es necesario usar todas las técnicas, ¿verdad? Por el tema de costos. ¿Alguna duda? ¿Qué manda? Yo tengo una duda. La ozonificación baja el nitrógeno. La ozonificación, sí, me baja el nitrógeno. El problema de la ozonificación es que tiene que estar segura de la forma en la que, ahorita, ustedes, sí se me ha escrito aquí, ¿verdad? Perdón. Sí, el problema del nitrógeno, perdón, del oxígeno o del ozono específicamente, es que de repente va a haber ciertas reacciones con por eso hay que ver también lo físico-químico, porque depende que tenga, si usted tiene una DBO muy alta o una DQO muy alta y usted usa ozono, de repente va a tener como formación de compuestos adicionales, que no, o sea, del tema microbiológico el ozono es lo mejor, digamos, pero del tema físico-químico se le puede aumentar DBO, DQO o variar ciertos parámetros. O sea, por eso se analiza si realmente es viable usar el ozono y si sí, en qué concentración o en qué forma. ¿Sí? Pero sería más físico-químico. Muy bien. Microbiológico sí mata mucho el ozono.
la cosa de lo físico-químico también, de analizar qué es lo que tiene el agua. Cuando usted usa ozono, lo mejor es estar seguro que todos los parámetros físico-químicos, la mayoría están bajos, para que no tenga una reacción o una síntesis adicional. Bueno. Esto no estaba en el programa, pero se me fue o no se me pasaron el programa algo corto. Y va a ser el tratamiento terciario, porque en el programa únicamente habla de tratamiento primario, pretratamiento y tratamiento secundario. Sin embargo, también hay un tratamiento terciario, incluso la bibliografía habla hasta de un cuaternario. El tratamiento terciario no se utiliza tanto, excepto en industrias o en momentos en que el agua debe tener una calidad muy, muy alta. Si usted está hablando de agua para consumo humano, una cloración de un río, por ejemplo, en Guatemala, me atrevería yo a decir que en la mayoría de los casos, ahí estamos. Porque la mayoría del agua superficial, la mayoría, no toda, tristemente, cada vez son menos, pero en general, usted clora el agua, mata las bacterias y le cumple dureza, le cumple conductividad, le cumple todo, estamos bien. Si es un agua residual, de repente, pues sí vamos a necesitar recurrir al pretratamiento, tratamiento primario, secundario, etcétera. Pero hay industrias que necesitan, por ejemplo, agua desmineralizada o agua con 0 bacterias, que sería el agua estéril también. Entonces, en esos casos específicos es donde va a entrar el tratamiento terciario o cuaternario en alguna bibliografía, como les decía, que va a ser un tratamiento adicional. O sea, yo ya quité lo grande en el pretratamiento, yo ya quité lo pequeño en lo primario y lo bacteriológico en lo secundario. Pero ni aún así logré llegar a una conductividad de 1, ni aún así logré llegar a un recuento de 0. Entonces me voy a valer de el tratamiento terciario. El tratamiento terciario va posterior, obviamente, al pretratamiento primario y secundario, y va a ser el acondicionamiento exhaustivo de parámetros. Quiere decir que ya no voy a querer una conductividad, como me dice Covanor a mí, de 7500, sino que voy a querer una conductividad de 10 o de 1. O sea, voy a bajar increíblemente. O ya no voy a aceptar 100 bacterias, sino que voy a aceptar 0. Entonces, eso no lo voy a lograr yo con una cloración. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Van a haber equipos específicos como una filtración diferencial. Una filtración diferencial, estamos hablando de una ósmosis. ¿Alguien ha escuchado de la ósmosis antes de hoy? ¿Nunca? Sí. Sí, ingeniero. Muy bien. Aprovechando, quisiera hacerle una consulta. Ajá. Yo he trabajado en un par de laboratorios farmacéuticos y Ujú. pues el sistema de tratamiento de agua es bastante complejo. Yo tengo Ujú. una duda, los cuerpos de las bacterias pues siempre generalmente quedan estancados en el agua, ¿verdad? Ujú. Quisiera saber, ¿la auxonia sirve para desintegrar estos cuerpos o únicamente el sistema de ósmosis? Le ayuda, pero creo que es más la ósmosis la que le va a ayudar, porque lo que pasa es que ahí le va a aumentar el TOC, y eso es algo que se mide en farma. Entonces, la ozonia no le ayuda a eliminar del todo el TOC, en cambio la ósmosis sí. Ajá. El TOC es el Gracias, carbono Adrián. orgánico que se aumenta por la presencia de bacterias muertas ahí, digamos, o sedimentos de bacterias. Ujú. Muy amable, gracias. No hay pena. Bueno, entonces la ósmosis, pues básicamente la ósmosis se refiere a un proceso en el cual usted pone una membrana permeable o semipermeable en la cual usted va a meter agua o un fluido, no necesariamente agua, pero un fluido, y se va a quedar en esa membrana atrapada ciertos sales y va a salir algo sin sales, ¿verdad? O sin sedimentos, o sin bacterias, o sin basura, si lo quieren ver así. Esa es la ósmosis como tal. Entra el gradiente de concentración o cómo va la concentración siempre es de algo leve a algo concentrado, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, en el lado izquierdo de la pantalla tenemos la ósmosis como tal. La ósmosis es que usted tiene agua sin nada, pasa a la pared y sale más concentrada. Ese es el gradiente natural de la concentración. Así funciona en la naturaleza para cualquier fluido, no solo para el agua. Sin embargo, en un sistema de agua, el tratamiento terciario se utiliza lo que conocemos como proceso de ósmosis, pero inversa. No es lo mismo la ósmosis que la ósmosis inversa. Ojo, y en el tratamiento terciario se utiliza la ósmosis inversa. O sea que ahora voy de una solución concentrada a una diluida.
Es lógico porque la concentrada es la que va a tener más basura, no es la que estoy yo tratando. Yo irradié el agua, yo no quité bien lo físico-químico, entonces mi agua va llena de sedimentos. Entonces yo quiero esa agua llena de sedimentos o concentrada que pase a una sin sedimentos. Entonces, al yo poner presión, que lo puedo lograr con una bomba normal, no dosificadora, una bomba hidráulica, una bomba neumática, una bomba centrífuga, yo empujo el agua concentrada a través de una membrana y entonces voy a tener el gradiente inverso y voy a obtener agua sin minerales. Esos sedimentos se quedan atrapados en la ósmosis, por lo tanto la ósmosis también tiene un tiempo de vida útil, va a depender de cómo usted la use, obviamente mientras más flujo haya, más galonaje, pues por lo tanto se le va a incrustar. Incrustación se le llama al proceso de contaminación de la membrana. O sea, se le van quedando esas basuras, se le va incrustando. La ósmosis siempre va a tener una presión antes y una presión después, por lo tanto va a haber un manómetro absoluto o un manómetro tipo Borden, tipo reloj o yo qué sé, antes y después. Cuando usted vea que las presiones ya no le bajaron es porque está incrustada la membrana, por lo tanto tiene que haber un proceso de mantenimiento de eso, que eso es un lavado químico, lo que se utiliza que es para limpiar. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Ok, bueno. Pues el proceso de ósmosis es eso. Va lo contrario de la ósmosis natural, con una presión yo atravieso una membrana y como le digo, en esa membrana se va a quedar. La membrana de la ósmosis está debajo de los 0.5, por lo general es 0.5, 0.3 micras. Por eso es que atrapa tanto bacterias como sedimentos físico-químicos. ¿Queda clara la ósmosis? Sí, ingeniero, está claro. Muy bien. Bueno. Otros equipos que se utilizan en tratamiento terciario sería una desmineralización, que es ese como rectángulo que está ahí paradito que dice XL. Ese básicamente es un electrodesionizador, que ese se utiliza mucho en industria farmacéutica. El electrodesionizador lo que me va a hacer a mí es quitar las cargas, porque, como les repito, un tratamiento primario bien hecho, súper eficiente, y un tratamiento secundario a mí me va a dejar, por ejemplo, la conductividad en 40, 50, que es un valor muy bueno. Pero si yo quiero un 1 o un 0, o sea, 0 minerales, entonces voy a necesitar un equipo que mediante electrólisis o mediante reacciones eléctricas atrape todas las cargas y me deje 0. Entonces, eso lo voy a, bueno, tal vez no 0, pero sí un 0.00004, o sea, un valor ya de micras. Entonces, eso lo voy a lograr yo con un desmineralizador, que puede ser un EDI, por ejemplo, o una celda galvánica o un equipo que me logre quitar las cargas eléctricas que son los minerales, ¿verdad? O sea, si la ósmosis no me funciona, pues entonces también me voy a la electrólisis, que sería un equipo como este. Este es más para estériles en una industria farmacéutica o incluso pues para agua de tipo farmacéutico, la normal. Siempre exige un EDI porque la conductividad pide 1.3. Eso no lo va a lograr usted nunca con floculante coagulante ni nada. O sea, va a necesitar a fuerza un electrodesionizador. Y por otro lado, también vamos a tener procesos de cambio de fase, que sería una destilación, por ejemplo. En una destilación usted tiene una torre que sería como lo que está abajo la foto donde está el día súper soleado o súper claro el cielo. Un destilador es una torre donde usted tiene diferentes niveles con diferentes rangos de temperatura y luego se evapora el agua y luego por condensación se recupera el agua y se eliminan los contaminantes. O sea, yo me voy al estado gaseoso y ahí es donde yo me hago uso de la temperatura para eliminar lo que yo no quiero. ¿Sí? Entonces, así es como funciona el tratamiento terciario. Estos son algunos, el EDI, los desmineralizadores o los cambios de fase, son procesos que pasan muy general en un tratamiento terciario. Al cambiar de fase, también estoy aprovechando a matar bacterias, ¿sí? O de repente también hay pues sustancias químicas que se pueden agregar, sobre todo por el tema microbiológico, para lograr un recuento de 0. ¿Alguna duda con esto? ¿Comentario? No, ninguna. Bueno, pues entonces básicamente esto era lo que tenía para compartirles el día de hoy. Hoy terminamos justo a tiempo. Entonces, eso es básicamente el tratamiento. Entonces vamos a recapitular rápidamente. Pretratamiento. Vimos ya que era toda la eliminación de lo grande, que era una macrofiltración
o de repente incluso calentamiento del agua o un laberinto o dependiendo cómo sea nuestro cuerpo hídrico. Decíamos que un tratamiento primario era para quitar lo físico-químico, ¿verdad? Una dureza, una conductividad, un pH. Luego el tratamiento secundario, que lo estamos viendo el día de hoy, que sería pues ya lo microbiológico, ¿verdad? Y finalmente el tratamiento terciario, que ya sería pues específico para ciertas industrias, ¿verdad? O cierta calidad de agua. En las plantas que ustedes están diseñando, yo me conformaría con que ustedes dejen hasta un tratamiento secundario. Ya si alguien le quiere meter un EDI o algo ahí, pues algo así, pues está súper, la verdad es que no hay ningún problema, pero eso es más o menos como solo para que ustedes tengan idea que hay un tratamiento más exhaustivo. O sea, decir yo que un tratamiento secundario ya ahí murió, no, puede haber un terciario dependiendo de la calidad del agua que yo quiera, ¿sí? Bueno, pues entonces esto sería en cuanto al día de hoy. Nos falta por ver todavía el diseño de las plantas de tratamiento. Entonces, justamente nos quedan 3 sesiones a partir de hoy. Entonces vamos a ver en la siguiente clase ya el diseño de una planta, cómo iría, agua residual, perdón, de agua superficial es la primera que vamos a ver, luego subterránea y de último vamos a ver cómo sería una planta de agua residual, que es la más compleja, digamos, por la naturaleza del agua. La asistencia de hoy va a ser con el reporte de Meet. O sea, cuando me llegue el reporte de Meet, pues ahí vamos yo les voy a pasar la asistencia, ¿sí? Bueno, entonces